Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, Consuelo. Antes de partir, no sé si tienen alguna duda o comentario de la materia anterior, de algún tema de la clase, de la prueba. La materia que vamos a ver hoy es la última materia que va a entrar en la prueba del próximo viernes. Les voy a subir otra guía también hoy. Es cortita, de 2 ejercicios nada más. Recuerden que las guías las tienen que entregar el mismo día de la prueba, a más tardar el viernes 23, para que sean revisadas y puedan ser consideradas después como puntaje adicional a la peor nota. Profe, Sí, cuéntame. ¿cuándo usted va a habilitar ya para subir la guía? ¿Cuándo voy a habilitar? Ah, ¿ya quieren que lo Sí. habilite? Pensaba hacerlo a partir del lunes. No, no, es por eso, para saber cuándo ya podemos empezar a subir la guía, porque igual subirla es como subir la última hora el viernes, entonces. Sí, no hay problema. Francisco, usted, yo lo pensaba ayer, no tienen inconvenientes en subir archivos al LMS, ¿cierto? ¿Nadie tiene inconveniente en eso? Yo creo que no, llevamos ya 3 años usando el LMS. Ya. Si es que tienen algún inconveniente por cualquier motivo, me lo comunican y me mandan al correo las guías. En caso de que Ya, ocurra, ya como medida de precaución, si es que no pudieran subirlo a la carpeta, me lo mandan al correo, para que no se queden ahí con problemas al subir y con desfasados en el tiempo, cualquier problema que puedan tener. Ya, entonces yo a partir del lunes les voy a habilitar la carpeta para que vayan subiendo las guías y ya tienen resueltas. Recuerden que la idea es que en un Word ustedes formulen el problema de forma matemática, vayan explicando cómo definen las variables, cómo llegaron a las restricciones, a la función objetivo, las gráficas también que esté ahí. Cuando lo resuelvan en Solver o con Lindo, un archivo aparte en Excel, un archivo, bueno, la respuesta de Lindo la pueden pegar en el mismo Word. Puede ser un archivo Excel por cada guía, donde cada una de las pestañas o cada una de las hojas del Excel tenga la resolución de uno de los ejercicios que correspondan, ya para que sea bien ordenado. Estefanía, sí, subí la PPT de la clase pasada, la PPT y la grabación. ¿No la ven? Estoy entrando a verificar. Sí, clase 14 de abril, subí la PPT y la clase grabada. Está en el LMS. Bueno, cualquier problema que tengan me van comentando. Ya, partamos la clase de hoy con lo que les decía que es la última materia para la prueba 1 y tiene que ver con los árboles de expansión, específicamente con el árbol de expansión mínima. Y esto es parte de lo que vimos de programación lineal entera, ¿cierto? Son algunos ejemplos de programación lineal entera. ¿Qué es el árbol de expansión mínima, entonces? Tenemos una problemática, por ejemplo, lo que representa una red telefónica, donde tenemos una central y con la red telefónica tenemos que llegar a los hogares de nuestros clientes.
Y tenemos ahí, obviamente, que seguir ciertas rutas, no es tan directo como se puede ver en la figura que lo representa. Por lo tanto, hay diferentes tiempos, diferentes costos, diferentes distancias para poder llegar a los hogares. Hay varias dificultades al armar esta red telefónica, lo cual claramente puede ser muy costosa si no se hace de manera óptima. Entonces, este tipo de problemática es un ejemplo claro de lo que sería un árbol de expansión y se podría abordar como el problema del árbol de expansión mínima, que lo vamos a ver en esta clase. Entonces, dada problemáticas como esa, donde acá, por ejemplo, la figura también nos puede mostrar la central, que sería como en el tronco, en la raíz del árbol, y se puede ver cómo las ramas o las aristas, en el caso de las redes, van uniendo estos nodos de la mejor forma o de una forma tal que pueda disminuir los costos para la compañía, disminuir los tiempos, las distancias, dependiendo de cuál sea su objetivo, principalmente es costo en estos casos, y poder llegar con esta línea telefónica a todos los hogares. Entonces, esta sería como la representación gráfica de la problemática de una central telefónica, por ejemplo. Entonces, los árboles tienen conexión entre cualquier par de vértices que compone esta red. Los árboles además tienen la particularidad que conectan los n vértices que forman parte del grafo de esta red que hemos visto también en clases anteriores con n-1 aristas. ¿Por qué con n-1? Porque la idea es que sea un árbol, que no tenga ciclos entre medio. Además, si eliminamos una de las aristas que tenemos dentro de este árbol, la conectividad entre toda la red va a desaparecer. Y por otro lado, si agregamos otra conexión nueva dentro de este árbol que ya está definido, vamos a generar un ciclo. Por ejemplo, si agregamos una arista acá, vamos a generar un ciclo. Si agregamos una arista nueva, va a unir estos dos nodos, por ejemplo, va a generar otro ciclo. Y así. ¿Cuál sería la definición del árbol en una notación que es más matemática? Tenemos un grafo no dirigido, G, que está compuesto por el conjunto de nodos L mayúscula y el conjunto de aristas A mayúscula. El conjunto de nodos va del valor 1 al valor n y el conjunto de aristas del valor 1 al valor m. Además, tenemos T, que sería un subgrafo de G, que está compuesto por el conjunto n', que representa los nodos de este subgrafo, que va de 1 a n', donde n' tiene que ser menor o igual que n, porque es un subgrafo, como un subconjunto, digámoslo así, del gran conjunto que es G con los nodos n. Por eso n' tiene que ser menor o igual que n. Y A' representa las aristas de este subgrafo T, donde también el valor de M' es menor o igual al valor de M, que representa el total de aristas del grafo G. Por lo tanto, T sería un árbol en el grafo G si T es conexo, si están conectados sus nodos, y además no tiene ciclos. Como lo que veíamos cuando yo les mencionaba acá en el árbol que si agregamos una arista íbamos a unir o este par de nodos o este par de nodos, y al unirlos lo que íbamos a generar eran ciclos, mayores o menores, pero íbamos a generar ciclos dentro del árbol. Y esa es una condición que un árbol tiene que cumplir, que sea conexo y que no tenga ciclos. Entonces, ¿cuáles son las características de los árboles? T, que es este árbol que acabamos de definir,
es un subgrafo de G minimalmente conexo. Además, existe un solo camino entre cualquier par de nodos en T. No existe otro camino que me una los nodos. T no tiene ciclos, pero tal cual como vimos anteriormente, y se lo mostré en el árbol de la imagen, si agregamos una arista de G, pero que no está en T, vamos a crear un ciclo. Además, T ya sabemos que es conexo y que está compuesto por n-1 aristas. Esos serían los árboles, entonces. Además tenemos la definición de árbol de expansión o también llamado árbol de cobertura o árbol de generadores. ¿Qué sería un árbol de expansión? También, si lo vemos matemáticamente hablando, tenemos el grafo conexo G, compuesto por el conjunto N de nodos y el conjunto A de aristas, y tal cual vimos también anteriormente, el conjunto N de nodos va del valor 1 al valor N, y las aristas de 1 a M. Cada arista sabemos que tiene un peso, y el peso está dado, igual como lo vimos en las redes anteriores del flujo máximo, del árbol de cobertura mínima, el vendedor viajero, el peso de la arista puede representar un costo, puede representar una distancia, puede representar el tiempo. Entonces, un árbol de expansión T en el grafo conexo G sería un árbol de G con n nodos. El objetivo del árbol es unir todos los nodos del grafo, pero sin crear ciclos. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades de un árbol de expansión? Tiene n nodos, n-1 aristas y no tiene ciclos. Dependiendo de la densidad que tenga la red, de la densidad que tenga este grafo G, pueden existir muchos árboles de expansión dentro de este grafo. Por lo tanto, si un grafo es completo, es decir, cada par de nodos está conectado por una arista, entonces van a existir n elevado a n-2 árboles de expansión diferentes en G. Podríamos tener varias opciones de árboles de expansión, de unir estos nodos dentro de la red. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente, acá hay ejemplos de árboles que no serían árboles de expansión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos estos nodos, pero tenemos un árbol acá y un árbol a este lado. No tenemos un árbol que una todos los nodos. Recuerde que el subgrafo T o el árbol contiene a todos los nodos de la red y está unido por n-1 aristas, entonces este no está cumpliendo porque tenemos como pequeños árboles aislados, no está cumpliendo el objetivo de unir todos los nodos de la red. Por otro lado, esta figura que sí los une tampoco cumple porque tiene ciclos. Tiene estas aristas que están permitiendo que existan ciclos dentro del árbol. Entonces, no sería considerado un árbol de expansión, este porque no está uniendo todas las aristas y este porque tiene ciclos dentro de él. Que sí sería un árbol de expansión para el caso anterior, sería como el que está acá en la figura, donde todos los nodos están unidos, todos los nodos n unidos por n-1 aristas y no hay ciclos en él. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Queda claro lo que es un árbol de expansión y un árbol? Sí, profe. ¿Sí?
Vamos a ver un ejercicio, un ejemplo, y después ustedes van a hacer el ejercicio. Así que ahí les va a quedar más claro también cómo obtener un árbol y cómo resolver un problema con árboles. ¿Qué es un árbol de expansión mínima? Un árbol de expansión mínima es un subgrafo conexo y máximo, es decir, es el máximo subgrafo que me va a unir todas mis vértices, mis nodos en el grafo G, que tiene que tener las siguientes características. No debe tener ciclos, está cumpliendo con las características propias de un árbol, tiene n-1 aristas, pero como es un árbol de expansión mínima, debe cumplir con que está asociado al menor de los costos totales de todos los posibles árboles de expansión que pueda tener el grafo. ¿Se acuerdan que vimos que si tenemos una red que está totalmente conexa, todos los nodos están conectados, tenemos muchas posibilidades de unir los nodos? Por ejemplo, acá podríamos haber unido a lo mejor D con C, a lo mejor acá D con E, y no E con T, y no O con C, o a lo mejor podríamos haber unido A, B, B, C y C, O. Tenemos diferentes formas de unir los nodos. Pero el árbol de expansión mínima lo que te permite, lo que te pide es determinar aquel grafo de todos los grafos posibles de unión de los nodos, pero que tenga un menor costo, que tenga un menor peso total de las aristas. Recuerden que el peso total de las aristas pueden ser costos, pueden ser distancias, pueden ser tiempo. El objetivo es que el peso total sea el mínimo. Además, existe una cadena elemental única entre cualquier par de vértices y puede que no sea único. El árbol de expansión mínima tiene ciertas características similares a lo que vimos del problema de la ruta más corta, por esto que les decía de buscar cuál es este peso mínimo total. En la ruta más corta también lo que buscábamos era eso, cómo uníamos los nodos entre sí con un menor costo, con un menor peso en las aristas. Entonces, en ambos casos consideramos una red no dirigida y conexa, donde se incluyen estos valores en los pesos de las aristas que representan distancia, costo, tiempo, y que por lo tanto tenemos que buscar la forma de minimizar esta ruta. Los dos problemas lo que hacen también es seleccionar un conjunto de aristas con la longitud total más corta entre los conjuntos de arcos o aristas que contiene. Y en el caso del problema de la ruta más corta, la propiedad que tiene que cumplir este conjunto de aristas es proporcionar la trayectoria entre el origen y el destino. Y para el árbol de expansión mínima, lo que se busca es que las aristas que se seleccionen para formar parte del árbol de expansión deben proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos. ¿Cómo podemos resumir el problema del árbol de expansión mínima? Tenemos los nodos, tenemos una red. Entonces, lo primero que hacemos es tomar solo los nodos de una red y no las aristas. Entonces, tenemos los nodos a los cuales queremos llegar o queremos unir, y posteriormente lo que hacemos es proporcionar las aristas potenciales de formar parte de este árbol y la longitud positiva de cada una si es que son o no insertadas en esta red. Entonces lo que buscamos es diseñar esta red que tenga suficientes aristas para realizar o establecer este camino entre cada par de nodos, pero con el objetivo de minimizar la longitud total de las aristas que son insertadas en la red. Entonces sabemos que una red con n nodos requiere n-1 aristas
para proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos. Si usamos más aristas, vamos a aumentar la longitud total de las aristas seleccionadas, vamos lo más probable a originar ciclos. Entonces, por lo tanto, seleccionamos las aristas necesarias para unir todos los nodos y con el menor peso. Entonces, lo que buscamos más que nada con las aristas es poder generar este árbol de expansión, poder cubrir todos los nodos y que todos estén unidos, pero seleccionando las aristas que me otorgan un menor peso, una longitud mínima al sumar cada una de ellas dentro del árbol. ¿Cuáles son algunas aplicaciones del árbol de expansión mínima? Por ejemplo, se utiliza, tal cual lo vimos en la primera imagen con la que se inició la clase, se utiliza en el diseño de redes de telecomunicación. Por ejemplo, cuando las empresas planifican las redes de fibra óptica, si por ejemplo en alguna empresa, universidad o en algún lugar hay que instalar computadores, también las redes telefónicas incluyen este tipo de problema para resolverse. Cuando se realiza también televisión por cable, las redes de televisión por cable también podrían formularse y resolverse como el árbol de expansión mínima para poder determinar cuál es la mejor ruta que incluya un menor costo para implementar estas redes. En el caso de redes de transporte, también es utilizado el árbol de expansión mínima. ¿Me da un segundo, por favor? Necesito contestar esta llamada. Ya, disculpen. Quedamos entonces en el diseño de red de transporte. También para la red de transporte se utiliza el árbol de expansión mínima, porque en la red de transporte también tenemos vías, carreteras, en el caso también de los trenes, también tenemos líneas ferroviarias. Entonces el árbol de expansión mínima también sirve para minimizar este costo total de unir los nodos con con un menor costo. También hay diseño de una red de líneas de transmisión de energía eléctrica, como una problemática a abordar con el árbol de expansión mínima. El cableado de equipo eléctrico también se puede considerar. El diseño de una red de tuberías para unir varias localidades también puede ser parte de este problema o puede ser resuelto con este problema del árbol de expansión mínima. Sobre todo en este último tiempo, desde hace un tiempo, donde el tema de las comunicaciones por fibra óptica, la conectividad por internet, la telefonía no tanto últimamente, la televisión por cable, en los casos en que no es por antena, también es clave, sobre todo en este último tiempo en que cada vez necesitamos mucho más conectividad, ha hecho que sea mucho más relevante resolver este tipo de problemas, para que las empresas tengan un menor costo en la implementación de estas redes y puedan llegar de la mejor forma también a todos los clientes, a todos los beneficiarios. Entonces las empresas para poder ahorrar varios millones en la implementación de estas redes recurren a resolver esta problemática optimizando el diseño a través de el árbol de expansión mínima.
El árbol de expansión mínima se puede representar también con una formulación matemática como un problema de programación lineal entera. Entonces, para ello tenemos que definir cuáles son las variables que lo componen. Entonces, sabemos que el árbol de expansión mínima es un subgrafo del grafo G. Entonces, lo que necesitamos definir es que tenemos un grafo G compuesto por el conjunto N y el conjunto A, y es un grafo no orientado, no dirigido. N ya hemos visto que está definido como el conjunto de nodos que compone el grafo G, cuyo valor va desde 1 a n. A es el conjunto de aristas que compone el grafo G y que van del valor 1 al valor m. Entonces, sabemos que tenemos este conjunto de nodos y este conjunto de aristas y que dado los nodos que componen el grafo, debemos determinar cuáles aristas tienen el peso mínimo para poder unir estos nodos y así obtener un árbol de expansión mínimo. Por lo tanto, la variable de decisión x y j es una variable binaria, por eso pertenece al conjunto 1,0, va a tomar el valor 1 si decidimos que la arista que va de I a J va a formar parte del árbol y la decidimos porque va a tener un menor costo. Y X y J va a tomar el valor 0 en el caso que tomemos la decisión de que esa arista no va a pertenecer al árbol. C sub IJ es la variable que va a representar al peso de la arista. Y como les decía, el peso de la arista puede representar tiempo, costo, distancia, tal cual lo hemos visto también en los problemas anteriores de flujo máximo, de ruta más corta, del vendedor viajero. En la red, el peso de la arista puede tomar cualquiera de esos valores representativos. Entonces, C sub IJ es este tiempo, costo, distancia de ir desde el nodo I al nodo J. ¿Cómo formulamos entonces nuestro problema lineal entero para el árbol de expansión mínima? Sabemos que lo que tenemos que minimizar es el peso de las aristas, ¿cierto? Este costo, distancia o tiempo. Por lo tanto, minimizamos la sumatoria de todos los costos que van a formar parte del árbol por la variable de decisión si la arista es considerada o no es considerada dentro del árbol que vamos a obtener. ¿Qué es A? A sub S es el conjunto de aristas en el subgrafo de G, en el árbol, que contiene el conjunto de nodos S. En este tipo de formulación van a existir una cantidad de restricciones equivalente a las n posibilidades que tenemos dentro del árbol. Entonces es una cantidad exponencial en n de restricciones las que tenemos en este caso. Las restricciones que componen este problema son la sumatoria de los x y j, con i, j perteneciente al conjunto de aristas A en el subgrafo G, y esto tiene que ser igual a n-1. Según lo que hemos visto, el grafo va a unir los n nodos con n-1 aristas, el árbol, perdón. N nodos con n-1 aristas y no tiene que cumplir o no tiene que tener ciclos. Recuerden que esta
restricción la vimos en el vendedor viajero el miércoles pasado, donde con ella eliminábamos los ciclos que podían haber dentro del problema. Entonces, además de la restricción, para eliminar los ciclos, sabemos que X y J toma el valor binario, pertenece al 0,1, para todo I, J perteneciente al conjunto de aristas A. Por lo tanto, cada árbol de cobertura T del grafo G tiene n nodos, n-1 aristas y no tiene ciclos. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que en T están prohibidos los ciclos de longitud 2, 3 hasta n. Además, si S es un conjunto con K nodos, si S no tiene más de K menos 1 aristas, no va a existir un ciclo de longitud K en S. Por eso sabemos que al unir n nodos con n-1 aristas no vamos a tener un ciclo. Eso es lo que nos está diciendo la última condición también. Vamos a ver un ejemplo entonces. Acá tenemos un grafo G compuesto por 9 nodos, ¿cierto? Tenemos del 1 al 9. Es un grafo conexo, no dirigido, y tiene también sus aristas. Entonces, el problema nos pide encontrar la conexión de menor costo que conecta a todos los nodos. Entonces, esto sería un árbol de expansión mínima. Entonces, como lo vimos hace unas láminas atrás, lo primero que hacemos es, tomamos los nodos por un lado, y luego tomamos las aristas posibles con su peso. Entonces, el primer paso es ordenar las aristas del nodo, perdón, del grafo, en orden ascendente. ¿Qué significa eso? Miramos este grafo y vamos viendo, vamos a buscar cuál es la arista que tiene el menor peso. Sería la arista 8, 7, ¿cierto? Entonces, vamos a armar una tablita y vamos a poner arista 8 a 7, peso 1. Luego buscamos la que tenga el siguiente valor superior. O sea, podría haber otra con valor 1 o podría haber con valor 2. ¿Cuáles serían las otras que tendríamos que anotar? La arista 7, 6 y la 9, 3. Claro. Entonces, vamos armando la tablita. 8, 7, peso 1. 7, 6, peso 2. 9, 3, peso 2. Después, ¿hay alguna con valor 3? No, pero tenemos con valor 4. Entonces, ¿cuáles serían las siguientes? Uno, 2, 3, 6. 1, 2 con peso 4, 3 y 6 con peso 4. Luego, 9, 7 con peso 6. 9, 7 con peso 6. Luego,
8, 9 y 3, 4 con peso 7. ¿Sí? Además de Francisco, el resto está entendiendo cómo es la lógica de ordenamiento de las aristas. O no entienden lo que estamos viendo con Francisco. ¿Va quedando claro? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí. Profe, ¿es lo mismo decir 1, 2 que 2, 1, por ejemplo? Sí, es lo mismo. Ya, gracias. Es lo mismo, porque como es un grafo no dirigido, recuerda que cuando es dirigido, tú primero mencionas desde el origen hacia el destino. Como en este caso no es dirigido, podemos decirlo en ambos sentidos. Entonces, armamos la tablita que está acá, que es lo que estábamos haciendo. 8, 7 tiene peso 1. 3, 9 tiene peso 2. 6, 7 también tiene peso 2. De 1 a 2, 4. De 3 a 6 también tiene 4. De 7 a 9 tiene peso 6. De 3 a 4 tenemos 7. De 8 a 9, 7. De 1 a 8 tenemos 9. De 2 a 3, 9. De 4 a 5, 10. De 2 a 8, 11. De 5 a 6, 11. Y de 4 a 6, 15. Entonces así ordenamos las aristas con el peso de menor a mayor. Primer paso. Segundo paso. Como les decía delante, este problema consiste en tenemos n nodos. Entonces los vemos como los nodos por un lado y y las aristas por otro. Y cuando tenemos todos los nodos que queremos conectar, vamos viendo qué arista cumple o no con la condición mínima para ser añadida a nuestro árbol. Va a formar parte de nuestro árbol. Entonces, vamos viendo los que tienen menor peso. Por eso los ordenamos de menor a mayor. El de menor peso es 8 a 7. Entonces, tomamos los nodos 8 a 7 y los unimos con la arista de peso 1. Luego, miramos nuevamente nuestra tabla. ¿Cuál es el que sigue? 3 a 9 con peso 2. ¿Corremos riesgo de formar un ciclo si unimos 3 con 9? No. ¿No es cierto? Entonces podemos unirlas. No importa que nos vayan quedando desconexos, porque en algún momento los vamos a unir. ¿Ya? Entonces, como 3 con 9 es el que sigue con menor peso, unimos también 3 con 9 con peso 2. El tercero en nuestra lista es 6 con 7 y también con peso 2. Si unimos 6 con 7, tampoco generamos un ciclo. Por lo tanto, podemos unirlo. La cuarta arista con menor peso es 1 con 2. Y 1 con 2 tiene peso 4. Si la unimos, ¿vamos a formar un ciclo? No, las podemos unir. Seguimos avanzando en la tablita. 3 y 6 también tiene peso 4. Y al unir 3 con 6, tampoco corremos el riesgo de armar un ciclo. Por lo tanto, también podríamos unir el 3 y el 6 con la arista 4. Luego, tenemos 7 y 9 con peso 6. Si unimos 7 y 9, ¿qué pasa? Se forma un ciclo. Se forma un ciclo.
¿Y cuál es una de las condiciones de un árbol? Que no puede tener ciclos. No puede tener ciclos, por lo tanto, aunque pese 6, no la puedo considerar. Esa sería una arista que voy a rechazar. Una arista que, si lo vemos en la formulación matemática, sería x y j igual a 0, x 7,9 igual a 0. No la voy a ingresar a mi árbol porque no está cumpliendo con una de mis restricciones, que es no formar ciclos. Por lo tanto, no la considero. Sigo avanzando en la tabla y tomo 3,4, que tiene el valor 7. 3 y 4 no me genera ciclos. Y sigo teniendo el menor valor posible dentro de las opciones que tengo dentro de mi tabla de aristas. Por lo tanto, la puedo unir. Luego tenemos 8 y 9, que también tiene valor 7. ¿Y qué pasa con 8 y 9? Forma un ciclo. Forma un ciclo también. Entonces, otra arista que voy a rechazar, que no voy a utilizar. Continúo y la tabla me indica que ahora la arista de menor peso, dentro de las opciones que me quedan, es 1 y 8. 1 y 8 no tiene problema para ser añadida porque está cumpliendo con el mínimo valor y no me va a generar un ciclo. Entonces le añado. Luego sigue 2 y 3 con valor 9. ¿La puedo añadir? No, No, porque también me va a generar un ciclo. Entonces también rechazo la arista 2 y 3. Sigo con mi tablita y veo que la arista que continúa con menor peso es 4 y 5. Profe, ¿Sí? en el caso anterior, si hubiéramos colocado el 2 y 3 primero que el 1 y 8, ¿colocaríamos esa lista? Es que no habrías podido poner el 2 y 3 antes del 1 y 8. Tú dices porque pesan lo mismo. Sí, pues. Sí, sí, sí. Ah, ya. Si lo hubieses puesto antes en la tablita, en el orden, habrías unido aquí y no acá. Y no estaría malo. Porque tal cual vimos también, puede existir otra posibilidad. Pero lo importante aquí es que se unan todos los nodos y al mínimo valor, y eso se estaría cumpliendo. Si lo hubiésemos puesto al revés. Lo mismo que el... bueno, ¿en qué otro caso se daba? No, no se daba en otro. En esto no se daba. Luego entonces íbamos en acá. 4 y 5 nos da 10 y no tenemos riesgo de ciclos con esa arista y ahí ya unimos todos los nodos y nos detenemos. Entonces ahora que unimos todos los nodos podemos decir cuál es el peso total sumando el valor de cada una de las aristas. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya, ahora vamos a practicar haciendo este ejercicio. Les voy a dar, a ver, son las 11:41. Veamos a las 12 cómo van. A las 12 lo revisamos, lo resolvemos y con eso terminaríamos la clase de hoy.
¿Profe? ¿Sí? ¿Quién me habló, chiquillos? Sí, yo, profe. Francisco, dime. Si tengo dos nodos conectados, o sea, tengo el nodo ya conectado y tengo otra opción de conectarlo y se queda descartada completamente. Claro, queda descartada porque ya tienes, como lo ordenaste de menor a mayor, ya tienes la conexión de menor peso. Ya, profe. No es como Dijkstra, que en Dijkstra comparábamos y decíamos, a ver, si este es temporal, tengo uno menor, lo puedo. En este caso, si ya los tienes conectados, es porque la conexión que ya le diste es la mejor, porque por eso ordenamos los nodos de menor peso a mayor peso. Ya, profe, gracias. Ya.
¿Cómo va el chiquillo? Estamos listos. ¿Sí? ¿El resto? ¿Terminó también? Para que lo Sí, vayamos Sí, revisando profe. juntos. Ya. Vayan diciéndome entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Ordenar las aristas con su valor en orden ascendente. ¿Sí? ¿Y cuál es el orden que tendrían entonces? Yo le puse de la arista CB valor 1, DE valor 1, DO a A valor 2, DA a B valor 2, DB a E valor 3, DC a E valor 4, DO a C valor 4, DB a D valor 4, DD a T valor 5, DO a B valor 5, DE a T valor 7 y DA a D valor 7. Que sería lo que está acá en la figura, ¿cierto? Sí. Espérenme, aquí. Me acabo de fijar que me faltó de A a D valor 7. Ya, entonces, tenemos las aristas ordenadas. ¿Cuál sería lo primero que tenemos que hacer? Tenemos nuestros nodos, ¿cierto? Profe, ¿Sí? le falta una distancia con 4 también. Ah, también me faltó otra. Claro que me falta una. Sería de O a C, la tengo. De C a E, la tengo. De B a D, ¿cierto? Ahí. Ya, entonces, ¿cómo vamos? Voy a copiar esto acá. Tenemos nuestros nodos que tenemos que unir, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Dibujar la arista CAB. La arista CAB porque es la que tiene el menor peso. Luego, La de D a E. la de E a D o de D a E porque también tiene el menor peso. Y no nos está afectando en el ciclo que puede tener el árbol, ¿cierto? Voy a ir copiando al tiro esta tabla corregida para que no tengamos problemas después. Entonces, de C a D es una de menor peso. La seleccionamos y la unimos. Luego entonces tenemos DAD, que es como nuestra segunda seleccionada, y que no tenemos ningún problema porque no vamos a formar ningún ciclo con ella. Por lo tanto,
También podemos seleccionarla. Luego entonces, unimos E y D. ¿Con qué seguimos? Con A y D, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de Sí, acuerdo? profe. Unimos A y B porque cumple con nuestras dos condiciones que tenemos que cumplir en los árboles. Es la arista que sigue con el menor valor y no me forma ningún ciclo. Luego, ¿con qué seguimos entonces? AO. Con AO porque es la siguiente. Y tampoco me está provocando ciclos dentro del árbol. Entonces, con AO, le cambio el color para que vayamos viendo las que vamos utilizando. Y A, entonces, la 1, porque cumple con el objetivo. Y luego voy entonces por la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? BE. B igual 3, también me sirve, ¿cierto? Y ahí estoy uniendo esta parte del grafo con esta que ya también tiene las aristas. Entonces, este lo paso a este color, que serían como los colores de los vértices o aristas que fueron seleccionadas. Y ahora elijo BE, porque es la de menor valor. Uno BE, y luego ¿con cuál sigo? Con DT. ¿Y por qué no con OC ni con CE? Porque hacen ciclos. Y de D tampoco se puede. Ninguna de estas tres. No, profe, todas generan ciclos. ¿Eso le queda claro a todos? Para todos está claro por qué. No, me equivoqué. ¿Por qué no ocupamos OC? OC tiene el valor menor de la tabla, ¿cierto? Pero si lo ocupamos, nos va a generar este ciclo. Por lo tanto, lo descartamos. C nos generaría este ciclo. Por lo tanto, también lo descartamos. BD nos generaría este ciclo. Por lo tanto, también se descarta. Y entonces, continuamos con DT. Esto lo voy a actualizar después. Entonces, DT tiene el siguiente valor
mínimo dentro de las aristas. Y como además no nos genera ciclos, la podemos entonces seleccionar para que forme parte de nuestro árbol. Luego, ¿cómo seguimos? No Hay se un pueden palito ahí. agregar más. ¿Por qué no? Porque generan más ciclos. Porque ya unimos todos los nodos, ¿cierto? Ya no necesitamos seguir agregando más aristas, porque cualquier arista que agreguemos va a generar un ciclo, porque ya tenemos todos los nodos unidos y sin ciclos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? ¿Cuál es la conexión de menor distancia? ¿14? La conexión de menor distancia nos da un valor de 14, ¿cierto? Y la que nosotros vimos acá en particular es la que une los nodos con la arista OA, AB, BC, BE, ED y DT. Y ese sería entonces la respuesta o el resultado de nuestro ejercicio del árbol de menor distancia. O árbol de expansión mínima. ¿Quedó claro cómo se realiza? Sí, profe. Y aquí tienen un problema que pueden resolver como ejercicio para la casa. Determinar cuál sería el árbol de expansión mínima para esta central telefónica, que fue con lo que iniciamos nuestra clase de hoy. Acá tenemos la red que establece la conexión entre la central y los hogares de los clientes, y la idea es determinar cuál sería el árbol con peso mínimo para que esta central pueda implementar su red al menor costo. Entonces esto queda como tarea para ustedes para que lo desarrollen. No es parte de la guía, no es parte de lo que tienen que entregar, es un trabajo personal que tienen que realizar ustedes en la casa. Profe, ¿qué número es el que va de la central a I y de la central a F? ¿Un 6? De la central ahí, de la central a... Sí, Ay, profe. Profe, sí. en este caso, ¿se toma como punto de inicio la central o se trabaja de igual forma y al final igual va a conectar con la central? Se trabaja de igual forma, igual va a conectar con la central. Ya. Gracias. Profe, ¿Sí? es una consulta acerca de la guía 3. ¿La guía 3 solamente se formula o también se tiene que resolver? Déjame abrirla. Porque Porque no... usted en clase hizo un ejercicio de esa guía y Ajá. lo resolvió. Entonces me entró la duda si hay que resolverlos todo igual o solamente formularlos. Ah, lo que pasa es que se lo resolví para para que no quedara como sin resultado. Por eso siempre les doy Pero espérame, déjame verla bien
qué es lo que dice. Porque hay algunas que sí les pido resultados y en otras no. Ya, el primero, optimización de patrones de corte, es formulación. Yo resolví el de las poleras, los shorts y los pantalones. También lo que se les pedía era formulación. Lo que pasa es que Sí, yo lo utilicé para poder mostrarles lo de la gran M, las variables Y, las variables de decisión. Entonces, como era más complejo, les preferí dar también una solución, pero no les pido la solución en la guía 3, solo la formulación. o sea, basta con que yo lo haga en cuaderno y lo adjunto en un Word y estaría Sí, resuelta la guía. sí. Ya. Muchas Está gracias, profe. resuelto si tú me dices la función objetivo es esta, las restricciones son estas, y con eso es suficiente. Ya, profe. Gracias. La que sí les pido es la que dice solver y la que habla de lindo. Creo que es la 4. Claro, la 4, la primera, por ejemplo, dice usar lindo para resolver este problema y también se puede resolver con Excel. Entonces, en la 4 sí tienen que poner una respuesta. Sí Sí, tienen que sí, empezar profe, con sí. la 4. Esa Esa está estaba más clara. clara. Ya. ¿Tienen alguna otra duda? Aprovechando los minutos que nos quedan 4 minutos para que cumplamos con la hora y media establecida. ¿No quedan dudas? Todo claro, profe. Ya. El miércoles partimos con materia nueva, entonces. Recuerden fijar la ayudantía. Para los que no escucharon al principio de la clase, se compartió por el WhatsApp. Estefanía me comentó que lo había compartido. Los horarios del ayudante, para que fijen cuál es el horario que más le acomoda a ambas secciones. Ya vean eso pronto, chiquillos, para informarle al ayudante y para que, como les decía, también puedan tener una ayudantía antes de la primera prueba del próximo viernes. El lunes también voy a aprovechar de comentar, por si no escucho la mayoría, o los que quedan hasta ahora. El lunes les voy a subir, o van a tener disponible ya la carpeta donde la idea es que suban también los trabajos, las guías, para que las empiecen a subir desde ya y no el último plazo, que es el viernes. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo, podemos ver si nos podemos juntar o también lo pueden ir viendo con el ayudante una vez él esté ya operativo.
¿Queda algún comentario, chiquillos? ¿Quieren ver algún tema? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, comentarios, y veo que la mayoría se está retirando también de la clase, dejemos hasta acá la clase de hoy. Y ahí cualquier cosa, como les decía, me mandan algún correo y veo si les puedo ayudar con alguna duda que tengan. Profe, que esté bien, nos vemos. Igual tú, que tengan buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Chao Consuelo, chao Francisco.